A ver, de la primera que te envié arriba, sí, el señor Donald Trump, presidente, sí, eso pues la verdad, las tres me gustaría como que entender cómo se haría. Pues el punto uno a y uno b. Bueno, listo. Entonces voy a tomarle foto a esto. Ay, bueno, ahí no me quedó como era. Listo, vamos a tomar foto al ejercicio y empezamos. Ya estamos grabando. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a pegar el link. ¿Ves bien ahí el problema? Sí, perfecto. Listo. Entonces, nos dice el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quiere que usted le entregue una forma de conocer su ventaja en votos en el estado de Pensilvania en cualquier momento, datos en miles. Él conoce los resultados de los días 1, 2, 3 y 4. Día 1, 7. Obviamente son millones, entonces 7.825.000, 14 millones, 0.89. El día 3 son 13.932. Y obviamente como es una ventaja, puede ser que él esté, pues puede ser negativa porque de pronto la otra persona tiene más votos en ese momento. Perfecto. Entonces, él quiere, eh, pues él quiere saber esa ventaja, tiene 4 datos, pero quiere saber esa ventaja eh, en cualquier momento. Entonces, pues este es un ejercicio donde, pues digamos que ya nos dicen qué método utilizar. Entonces ahí solamente sería hacer splines cuadráticos. Ya te voy a... ¿Y por qué le quiere? Ah, bueno, el método que él quiere es spline cuadráticos, ok. Sí, entonces ahí eh, digamos que si no nos dijeran exactamente cuáles son eh, pues como cuál es el método que él quiere, entonces sí, o sea, tendríamos como que explorar un poquito más los datos, pues porque, por ejemplo, si los datos, cuando tú los graficas, se ve que como que, digamos, no sé, esto no va a pasar con estos datos, pero supongamos que fueran así, ves ahí lo que dice los datos, pues lo más probable es que sea una relación lineal, entonces Mm. uno no dudaría pues en hacer unos, por ejemplo, unos splines lineales, pero quizás esto, pues esto sería, digamos, si digamos los datos están así, eh, pues de pronto hacer unos splines lineales no es el mejor, pues la mejor idea. Entonces depende de los datos, pero pues aquí ya nos dicen qué método hay que hacer. Listo, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Comprendamos acá qué es lo que hay que hacer. Voy a escribir como una tablita con los datos. Tenemos, digamos que X y Y. X va a ser el día, o sea, 1, 2, 3 y 4.
Para el 1 tenemos aquí en otra pantalla para tenerlo a la mano. Si tienes alguna pregunta, me vas diciendo. Sí, dale. Listo. Entonces, esa es como nuestra matriz de datos. Tenemos 4 puntos. Entonces, recuerda que para los splines cuadráticos necesitamos, o sea, si tenemos 4 puntos, entonces, ¿cuántos polinomios hay que encontrar? ¿Cuántos polinomios? Sí. ¿Cuál es plan cuadrático? Pues uno, ¿no? No. O sea, sí, o sea, en realidad, eventualmente lo que tendremos será, pues, es un polinomio, pero acá lo que es muy importante es como los intervalos. Entonces, digamos que tú tienes, pues esto no me va a quedar a escala, pero supongamos que tú tienes por aquí 1 y por aquí tienes, por aquí tienes 7 punto algo, entonces digamos que tu primer punto va a estar por acá, el segundo punto va a estar por acá, el tercero puede estar por aquí y este de 4 puede estar por aquí, ¿cierto? Entonces tú necesitas digamos que un polinomio te va a cubrir digamos que esta zona, otro esta zona y otro te va a cubrir esta zona. Esos son los splines. Ese es como el método de los splines. Ah, ok. Obviamente ahí los dibujé, pues dibujé lineales, pero no van a ser lineales porque pues nos piden splines cuadráticos. Entonces, en realidad, en cada una de estas zonas va a haber es un polinomio de grado 2. Ok. Listo. Entonces, la respuesta a eso es que para este método, perdón, tenemos 4 puntos. Entonces vamos a necesitar 3 polinomios. Como uno para este intervalo, otro para este intervalo y otro para este intervalo. Y para esos 3 polinomios, veamos qué vamos a necesitar. Tenemos el primero, o sea, como estamos trabajando polinomios cuadráticos, pues obviamente el polinomio sería de la forma, para el primer polinomio, que sería el del primer intervalo, la forma es a1 por x a la 2 más bx más c. Y lo mismo, pues, análogamente para el segundo. Bueno, aquí es x a la 2 más b3x más c3. Entonces, tenemos 3 polinomios, pero cada uno de estos polinomios tiene 3 parámetros, ¿cierto? Entonces necesitamos 9 parámetros, 9 incógnitas o parámetros. Pero mira que nosotros no tenemos, pues si tú ya viste la parte de solución de sistemas de ecuaciones, pues sabrás que, pues si yo solamente si tengo 9 incógnitas, pero tengo 3, solamente tengo 3 ecuaciones, pues eso no voy a obtener una solución mediante los métodos que ya conocemos. Ujú. Entonces necesitamos otras condiciones. El método de splines cuadráticos lo que hace es que nos pide que estos splines sean suaves en los puntos como de empate. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con las derivadas. Entonces tú llegas y derivas cada uno de estos métodos. Entonces aquí te queda cada uno de estos polinomios. Entonces te queda 2a1 más b1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a pedir es que, primero, que la primera condición que tenemos es que los polinomios tienen que pasar por los puntos que nos dan, porque esa es la información que tenemos.
Entonces eso es lo mismo que decir que P1 evaluado en X0 sea la función en X0. Entonces X0 sería este de aquí. Lo que estamos pidiendo es que el primer polinomio pase por este punto y por este punto. Entonces P1 en X1 también debe ser igual a f de X1. P2 en X1 debe ser f de X1. Y P2 en X2 también debe ser, pues debe ser igual a f de X2. O sea, 8. No, sí, tendríamos 6, porque es que son dos Eso, condiciones 6. por cada polinomio. Pero, como te estaba diciendo, son 8 eh, y nos quedan faltando las condiciones del empate suavizado. Entonces, estas son como las condiciones. Esto nos asegura que los polinomios pasan por los puntos. Pero ahora necesitamos asegurar que sí sean suaves. O sea, que el empate, pues que el empate no sea, que el empate en estos puntos de acá, en X1 y X2, que son, este es X0, este es X1, X2 y este es X3. En X1 y en X2, que son los puntos interiores, o sea, no los extremos, o sea, 2 y 3, necesitamos que ahí el empate sea como suave, que no sea, que la derivada esté definida. Entonces lo que tenemos que decir ahí es que necesitamos que la derivada en X1 mejor dicho, que la derivada del primer polinomio en X1, que es el punto, o sea, por aquí está, digamos, el primer polinomio, por aquí está el segundo. Que esta derivada, que la derivada de este polinomio en este punto sea igual a la derivada, que la derivada de este polinomio en este punto sea igual a la derivada de este polinomio que es P2 también en este punto para que el empate sea suave. Si eso no pasa, pues puede ser que nuestro empate no va a ser suave. Y por otro lado tenemos que la derivada en X2 del segundo polinomio sea igual a la derivada del tercer polinomio en X2. Lo podemos escribir así. Entonces ahí tenemos 6 condiciones por este lado, 2 condiciones por este lado, tenemos 8 ecuaciones, pero acuérdate que pues tenemos 9 incógnitas, entonces necesitamos 9 ecuaciones. Digamos que aquí voy a poner condiciones de suavidad de empate. Pero, ¿de dónde nos vamos a sacar la novena condición? La condición extra en splines cuadráticos es que la segunda derivada en el del primer polinomio sea 0. Vamos a ver eso qué significa. Del primer polinomio, de P1. P1, acuérdate que era este de aquí, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada de P1 sería bueno, aquí me faltó el X. La segunda derivada sería 2 a 1. Y esto debe ser igual a 0. ¿Pero eso qué significa? Que entonces el primer polinomio, ¿cómo nos va a quedar? Si A es 0, aquí sacamos que A1 es 0. Si A1 es 0, el primer polinomio queda B1, B sub 1, X más C sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer polinomio
es una recta que une los dos primeros puntos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues ahí, digamos que tú puedes como programar esos splines como para que tengas ahí los métodos que te generan las ecuaciones, pero al final esto no es más que, pues al final esto no va a ser más que pues que un sistema de ecuaciones normal, como lo hemos resuelto en clase, y ya lo puedes resolver con lo que quieras. Entonces, el sistema de ecuaciones, mira que aquí, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar cada uno de estos puntos. O sea, P1 en X0 sería A1. Voy a volver a escribir por acá los polinomios para que los tengamos en cuenta. Y por aquí voy a escribir las condiciones. Entonces, para la primera condición, para esta condición, lo que hacemos es simplemente reemplazar y decimos que entonces A1 por X0 a la 2 más B1 X0 más C1, pero acuérdate que A1 ya era 0. Y una vez pongámoslo aquí, A1 era 0 por esta condición. Entonces de una vez solamente vamos a poner B1 X más C1. Entonces, el primer polinomio sería B1 X0 más C1. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A f de X0. El segundo, pues la segunda condición sería que P1 en X1 sea igual a f en X1. Entonces, lo mismo. Y ya lo que haces es reemplazar la información. Entonces, tú tienes estos puntos por acá. Entonces, este es X0, este es X1, este es X2 y este es X3. ¿Qué es X0? X0 es 1. Entonces, esta ecuación de aquí te quedaría B1 más C1 es igual a f de X0, o sea, 7, 8, 25. Por acá, B1 más C1 es igual. Bueno, aquí es X1 es 2, entonces sería 2X1, 2B1, perdón. Más C1 es igual a f de X1, o sea, 14,089. Bueno, el siguiente, P2. P2 es reemplazando en X1 sería A2 X12 más B2 X12 más C2 va a ser igual a F de X1. Y eso nos quedaría, aquí queda X1 a la 2, o sea, 4 A2 más 2 por B2 más C2 es igual a f de x1, o sea, 14. Y así haces con cada una de estas condiciones y con cada una de estas condiciones. Y digamos que esta condición ya la tenemos
ya la tenemos resuelta. Porque es que pusiste la última A2x1 al cuadrado. Porque ese es el polinomio, mira acá mira acá el polinomio. A2, x a la 2. Ay, todavía no conocemos A2. Lo que pasa es que con el primero es diferente porque acuérdate que hay una condición extra que nos dice que el primero es un Sí, sí, sí. polinomio, pues que simplemente es este polinomio, porque Sí, A1 es 0. Pero para los otros siempre vamos a tener el x a la 2 porque son splines cuadráticos. ok, ok. Entonces tú continúas haciendo cada una de esas condiciones y debes llegar, pues, o sea, vas a llegar ya a vas a llegar a una ecuación, pues a un sistema de ecuaciones que puedes resolver normalmente, con cualquiera de los métodos que has aprendido, simplemente tomando la inversa y multiplicándolo por el término independiente del MATLAB, pues obviamente tiene que ser que el sistema tenga, pues que esté bien definido, que tenga, eh, que esté pues bien definido, si se pueda resolver por esos métodos. Pero sí, eso sería como todo lo que hay que hacer en splines cuadráticos. ¿Quieres que lo hagan? Pues digamos que hacerlo podría ser, cada una de las ecuaciones podría ser un poquito largo. Si quieres avanzamos a otro punto. Sí, ¿Sientes que ahí entendiste qué hay que hacer? sí, sí, ya entendí qué hay que hacer. Listo. Pues y ya lo último es que tú obviamente tendrías eh, digamos, puedes empezar como omitiendo, o sea, cuando lo vayas a programar, puedes empezar asumiendo una vez que A1 es 0 o pues o lo puedes poner explícitamente en el sistema y ya el sistema se encarga de obviamente deducir que eso es 0 por las ecuaciones. Porque al final el sistema que tú tienes es como acá en esta columna van a ir los coeficientes de A1, digamos que este sería B1, C1, A2, B2, C2, por aquí A3, B3, C3. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer las primeras tres filitas como para que tengas para la primera condición sería x0 al cuadrado, x0, 1. Y en el resto, 0. Para el segundo, para la segunda, como la segunda iteración, sería A1 va a ser para la tercera iteración sería x1 al cuadrado, x1, 1. Ya sería nada más reemplazar. Sí, ya sería, o sea, tú Ok, coges, y sí. obviamente esto va a ser igual a, pues lo que estoy haciendo aquí, va a ser igual a este vector, fx0, fx1, fx1, o sea, a este vector. Simplemente estoy escribiendo estas ecuaciones, ¿cierto? Y, bueno, y aquí sería, Listo, dale, no, yo ya entendí esa parte. perfecto, entonces así continúas y ya aquí las, te faltarían las dos de P3, que son estas dos, y te faltaría poner explícitamente esta, que pues ahí mira que ahí no pusimos a uno de una vez en 0, sino que vamos a dejar que el sistema lo resuelva. Te faltarían estas dos
Faltarían las últimas dos de estas, estas dos condiciones, y te faltaría esta condición que simplemente sería, tú continúas ahí, y la última condición sería a 1, el coeficiente es 2 y el resto 0 para todas, y eso va a ser igual. Aquí vas a tener todo ese vector, y el último va a ser igual a 0. Ok. Bueno, perfecto. Y obviamente pues aquí te toca reemplazar con los A, con los B, y también va a ser igual a 0. Bueno, y Pues digamos con el que sigue de la manchita café, por favor. ok, listo. Bueno, espérate, le voy a tomar foto. Listo, entonces nos dicen, un estudiante resolvió un sistema de ecuaciones usando el método de Jacobi. Usted le echó un vistazo y vio la siguiente información donde T es la matriz de transición. T es el vector constante, B el vector de términos independientes y A es la matriz original con unos manchones de café. Listo, entonces, perfecto. Digamos que aquí vamos a cortar esto acá y empezamos, listo. Entonces, con la primera dice, con la información dada puede asegurar que el método converge, justifique su respuesta. Entonces, digamos que ahí lo único que tendrías que hacer es como ya, o sea, como esta matriz de transición de Jacobi está completamente determinada, pues, o sea, no tenemos como números que no conozcamos ahí, simplemente le puedes sacar voy a abrir MATLAB, le puedes sacar el radio espectral para saber si convergen. ¿Te acuerdas de ese teorema? Un radio espectral. No me acuerdo bien. Listo, espérate ya. Voy a abrir MATLAB. Tiene que ser por MATLAB. No, no, no. Esto lo puedes hacer por cualquier. No, pues a mano no se puede hacer. Pues es que a mano te toca hacer. Pues no, o sea, tú lo podrías ver. Digamos que hay formas de verlo, pero en un examen creo que pierdes menos tiempo si lo haces así. Pero pues no es nada del otro mundo, ya te lo voy a mandar. A ver si copié bien la matriz, creo que sí, ya te lo voy a mandar.
Listo, ya voy a copiar, pues son 2 líneas, sino que MATLAB se me demoró un poquito en abrir, pero ya te lo voy a mandar por el chat. Lo vemos entre los dos. Y pues si esa mismo lo puedes hacer en el lenguaje que te guste, ya que es súper cortico. O lo puedes hacer en MATLAB online, ni siquiera tienes que Ah, ¿en descargar MATLAB. serio? Sí. ¿Sabes cómo utilizar MATLAB online? La verdad, no, por eso mismo te dije que si se podía hacer a mano o algo así. Ah, no, si quieres yo ahorita yo ahorita te enseño cómo abrirlo. Listo. Entonces, aquí definí la matriz. Se define, pues puedes dejar coma entre pues como entre para definir una fila y punto y coma para pasar a la siguiente fila. Columna, Sí, eso. exacto. Puedes dejar el espacio o si eres así súper cuidadoso, puedes poner comas entre los números, 0, menos 0.5 y así. Entonces ahí definí la matriz. ¿Qué es el radio espectral? El radio espectral es tú le sacas los valores propios a la matriz. Los valores propios, eigenvalues, autovalores, como les digan. A esos valores le sacas el valor absoluto y luego el máximo de esos valores absolutos es el radio espectral. ¿Qué me Entonces, dijiste ¿cómo entonces ves aquí acá? el valor absoluto? Sí, mira acá cómo está. EIC, que son No, no, que por sacarle, eso, hola, que ese radio espectral que dice que antes de sacarle el valor absoluto que son. los eigenvalues o los valores propios. Ah, ok, ok. Listo, sí. Eso pues es de álgebra lineal, sí, pues si te acuerdas cómo sacar eh, los valores propios de una matriz. Y no lo podemos ver al final si tenemos tiempo. Entonces, tenemos los valores propios de la matriz T. A esos valores propios les vamos a sacar el valor absoluto. Y a esa, pues esto digamos que los valores propios pueden ser, digamos que aquí van a haber 3 valores propios, ¿cierto? Ya te voy a decir cuáles son los de la matriz. Entonces, ¿qué hizo MATLAB? MATLAB cogió los valores propios de la matriz son .3366 menos 0.3366, 0.0815 y 0.25, así. ¿Cuál es el valor absoluto de esos valores propios? Pues simplemente el valor absoluto que tú conoces. Si por ejemplo hay valores propios que sean complejos, porque eso puede suceder, entonces MATLAB automáticamente aplica la fórmula para el valor absoluto de un complejo. Entonces no te tienes que preocupar por eso. Entonces, si le sacan los valores propios y ves algún complejo, no te preocupes que con esto de acá ya solucionas esa parte. ¿Y cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? Este. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es el radio espectral de la matriz T. Si ese radio es menor que 1, entonces tú puedes asegurar, vemos que aquí la respuesta sería como el radio espectral es menor que 1, ACO y converge. Bueno, entonces lo siguiente que te dicen es en caso de que pueda garantizar que converja, encuentre qué valor de X converge, a qué valor de X converge el método. Entonces, yo lo voy a hacer con sus datos para que veas cómo se hace. Entonces, por ejemplo, para mi caso, B sería 469. Porque tú dijiste esas constantes. No, acá te dicen que C es el último número de de su documento de identidad, C2 el penúltimo y C3 el antepenúltimo. Listo. Entonces, ahí lo único que cambia es ese B, no les voy a volver a escribir.
Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Para Jacobi, ahí simplemente es aplicar definiciones. O sea, en las diapositivas tú puedes encontrar cómo está definida la matriz de Jacobi. Entonces, ¿cuáles son aquí las? Voy a tomarle como botico acá a A y vamos a llamar, pues lo que queremos saber es como lo que estaría en esa zona café. Entonces, vamos a ponerlas como incógnitas. A1, 1, 2, 3, A2, 4, 5, 6, A3. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Por definición del método de Jacobi, tenemos que nos dicen que TJ, o sea, esta matriz que tenemos aquí, es igual a una matriz diagonal D, hacerle la inversa, y multiplicarla por la suma de dos matrices, L más U, donde L va a ser una matriz diagonal inferior y U va a ser una matriz diagonal superior. TJ digo, no sé por qué dice triangular. Estaba pensando en otro ejercicio de otra materia, sí. Esta va a ser triangular inferior, esta va a ser triangular superior y esta va a ser diagonal. ¿Y cómo sacamos esas matrices? ¿Qué es lo que Pues, pusiste al final? Perdóname. Es una ¿dónde? CJ. Ah, sí, CJ es igual a la inversa de D por B, o sea, por este. Ok. Y eso es por definición, o sea, si tú vas a las diapositivas, así definimos el Sí. método de Jacobi. Entonces, por definición también, D es la matriz diagonal que se forma a partir de A, o sea, los valores de la diagonal y el resto en 0. La matriz L es, digamos que, menos la matriz diagonal inferior de acá. O sea, la matriz inferior de A sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 5, 6. Pero por definición le vamos a poner un menos a todo esto. O sea, como menos la triangular inferior de A. Si sabes, pues entendiste esa parte. Sí, o sea, es la L y ya con menos, ok. Pero Ajá, eso es sí. por Jacobi. Sí, eso es por la definición de lo que estamos haciendo, pues del método. Y U va a ser como lo mismo, pero la triangular superior. Entonces, en la triangular superior hay un 1, un 2 y un 4. Y esos también van a ir con menos. Entonces, menos 1, menos 2, menos 4. Y D, pues ya la tenemos. Entonces, simplemente hay que, hay que resolver. Tendríamos, ¿qué va a hacer CJ? Sería la inversa de D por el vector independientes. Sí, aquí la inversa, eh, pues ahí simplemente podrías, listo, entonces vamos a coger D es esto. Ujú. Entonces, lo que queremos sería, primero, sería bueno, eh, despejar de acá. Entonces, CJ. Ahora, ¿qué es bueno mirar acá? Mira que ni la lower ni la upper, o sea, ni L ni U tienen as. ¿Sí ves? O sea, Ujú. no hay una 1, no hay una 2. Entonces, casi que estas dos no nos van a servir para nada. Podría ser que, por ejemplo, nos dieran una matriz A donde por aquí hay un A1 también. Entonces ahí se nos daña, eh, digamos que tenemos que hacer otro análisis de este método. Pero como en la diagonal
están todas las incógnitas y nosotros sabemos que es CJ porque nos lo dan acá y sabemos que es B, nos lo dan acá, podemos despejar D y D es el que contiene todas nuestras incógnitas. Entonces, podemos solamente desde esa ecuación podemos despejar que es C, que es D. Ok. Entonces, tenemos que D, voy a multiplicar a ambos lados, obviamente multiplicar matricialmente por D. Entonces acá nos quedaría D por D versa. Esto es la matriz de identidad. Lo vamos a dejar así, ¿cierto? Pues esto es como la matriz de identidad, que eso sería como 1, comúnmente hablando. Listo. Entonces nos queda que A1, de aquí arriba, la matriz D, o sea, esta, multiplicada por CJ, que es 0.5 en todos, 0.05, perdón, 0.05, 0.05, 0.05, multiplicado por, eso va a ser igual a B, que es 469. Entonces, si multiplicamos, pues hacemos multiplicación de matrices y eso sería que 0.05 de A1, 0.05 de A2 y 0.05 de A3 van a ser igual a 4, 6, 9. Y ya, pues, digamos que ahí ya es muy fácil despejar. A1 sería 80, creo. A2 sería 120. Y Pero A3 entonces sería para los, 180. pero entonces eso cambia para todos los ejercicios, porque si tu cédula, Exacto, pues, cambia para todos los ejercicios. ok, Ese es el punto, por eso ponen lo de los números de la cédula, porque entonces todos los números serían iguales y van a sería el ser, mismo ejercicio. sí, sí, ajá. Ok, perfecto. Listo. Y ¿Y ahí qué? ¿Qué dijiste? listo. Eso Súper. sería, Perfecto, diría yo. Déjame, yo le estoy yendo tu paso con mis números. Listo. Súper. listo. Bueno, ¿hay algún otro o te muestro lo de MATLAB? Hagamos. Yo quiero que me expliques uno que dice cuarto punto, 6%. Ese. Que el profesor, cuando estaba mostrando, o es que el profesor, pues eso la definición, pues se hizo como que por encima todos esos, pero los prácticos no los hizo. Ujú. Y el cuarto, él dijo que la respuesta era la uno y la 2 y no entendí muy bien por qué era. Perfecto. Entonces, suma acá. Listo. Entonces dice selección múltiple con múltiples respuestas. Se tenía un sistema de ecuaciones AX igual a B. La matriz A se transformó en LU. Y se presentan las matrices L y U junto con el vector B. En el proceso no se hizo pivoteo. Es correcto afirmar. Listo. Bueno, entonces, acuérdate que el punto creo que este también, bueno, ayudarnos de MATLAB, por si tenemos que hacer alguna. Pues igualmente, o sea, al final todo esto como que son operaciones con matrices, entonces, por ejemplo, si hay que hacer algún determinante, lo puedes hacer a mano y eso, pero en realidad nosotros como que siempre usábamos MATLAB, era como por la rapidez.
0. Listo. Entonces, listo. Entonces, la matriz se transformó en LU. O sea, pues si tú te acuerdas lo que como que convertir una matriz. La factorización en LU. Ah, bueno. Ya te voy a... digamos que la factorización LU se basa como en separar una matriz en dos matrices triangulares. Entonces es como, yo tengo A y yo sé A qué es, y yo quiero transformar a A en dos matrices diferentes que sean, en la multiplicación de dos matrices, una que sea triangular inferior y otra que sea triangular superior. Eso es lo que se trata factorización LU. Pues y el proceso de, pues aquí en realidad, aquí no nos están, digamos que no tenemos, para saber que te dijeron que era la 1 y la 2, para saber que la 1 es correcta, como que no hay que saber el proceso de LU, simplemente hay que decir L por U ahí, si tú lo haces en MATLAB es, pues si lo haces a mano también. Pues y ahí se ve, y ahí se ve que el producto de esas dos es... Ok, sí, porque se cancelan los... Ajá, sí, o sea, porque ahí son las dos Sí, se cancelan. diagonales. Sí, 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 ya te ahí las entiendo. dos son diagonales. Ok. Sí, o sea, ahí porque las dos son diagonales, como que la multiplicación es muy fácil. Y obviamente, pues tú vas a saber que el determinante de A, obviamente va a ser 1 ahí, porque esto es una matriz diagonal, simplemente es la multiplicación de su diagonal. Bien. Listo. Y confirmar el segundo. Bueno, digamos que de una vez hagamos como una eliminación. En el tercero te dice, el sistema es incorrecto porque L y U no son triangulares. Yo creo que eso es no sé, como una concepción rara que la gente tiene a veces, que cree que una triangular inferior solamente puede ser como la tenemos, por ejemplo, acá. Pues Un mira que aquí no número, hay pero también valores. puede ser cero. La idea es que por debajo, por encima de LU sean ceros. Sí, exacto, pero por ejemplo, Ah, aquí, o sea, aquí puede haber cualquier número y sigue siendo sí, triangular sí. inferior. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Y lo mismo pasa acá. Aquí puede haber algo diferente de cero, aquí también, aquí también. La cosa es que En la esto diagonal, tiene que ser cero. en ambos casos, la diagonal también, no pues tiene que ser. Exacto. La diagonal puede ser todas ceros o puede haber números. Ah, En ok. la superior tiene que ser que desde la diagonal, diagonal incluida, hacia arriba haya números y abajo de la diagonal no haya números. Y en la inferior debe ser que arriba no haya números. O sea, estos podrían tener otros, estos no pueden tener números diferentes a cero. Y estos de acá no pueden tener números diferentes a cero. Ok, ya entiendo. Pero los restos de las matrices sí Y tienen la que... diagonal, sí o sí, tiene que tener números en la diagonal. No, mira que por ejemplo, por eso te decía, en este ejemplo, mira que en la diagonal hay ceros. No por eso, pero la diagonal es. O sea, los valores fijos, ¿cuáles son? Para las inferiores y las superiores. No, en la diagonal. Ah, en esta. Sí. Pues en esta sí, o sea, una diagonal es la que solo tiene valores en la diagonal
pero pues obviamente si es cero, esa matriz simplemente es un cero y todo lo que tú multiplicas por esa matriz va a dar cero. Entonces o sea, digamos que en la diagonal también podría ser que, por ejemplo, que uno de los valores sea cero y el resto no, eso sigue siendo una matriz diagonal. Digamos que cuando son estas matrices, es mejor pensar en lo que no debe ser. Una matriz triangular inferior no debe tener nada en los valores superiores, o sea, en estos. Una superior no debe tener valores en los valores como en el triangulito inferior. Y una diagonal no debe tener elementos fuera de la diagonal. Es mejor pensarlo como por lo que no puede ser. Listo, entonces L y U sí son triangulares. La matriz resultante no es la matriz identidad, pues ahí ya se la sapearon. La matriz resultante sí es la matriz identidad, ahí ya la vimos. Eso estaba fácil. Y pues ya, o sea, como por eliminación ya sabemos que estas dos no son. Pero pues igual hagamos, pues podemos O sea, la hacer, matriz resultante no es la matriz identidad, pero sí es la matriz pero identidad, sí es la dice matriz acá. identidad, porque se multiplican y es, ah, claro. Que... Entonces esa es falsa. Por eso ver la 1 y la 2. Por eliminación ya podías saber que era la 1 y la 2. Ya. Es más, por ejemplo, si tú no sabes absolutamente nada de esto, pero dices, la matriz resultante Sinceramente, no es la identidad y el determinante A es 1, estas dos son opuestas. Esas dos no pueden ser, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, si tú ya encontraste que es la matriz de identidad, si, si fuera la matriz de identidad, o sea, tiene que ser que el determinante A es 1. sí. El determinante de uno ¿Mm? o que la diagonal de uno. Sí, o sea, hay otras matrices que el determinante es 1, pero para esta matriz diagonal, pues es... Pero para que sea matriz identidad, tiene que ser así mismo con ceros y uno. Sí, la matriz de Ah, identidad ok. Listo. es siempre, por ejemplo, esta es Sí. I2, Ya entiendo. entonces, Listo, de una, claro que sí. listo. Entonces ahí, obviamente, comprobamos que la De- primera y la segunda son verdaderas. La segunda, pues ni siquiera tuvimos que evaluar qué era esto, pero esa se puede hacer muy fácil porque tú ya tienes A, el sistema es AXB y por x1, x2, x3 igual a b y b era 5, 3, 1, ¿cierto? Y ahí la multiplicación, pues si haces multiplicación de matrices es muy fácil comprobar que esto es x1, x2 y x3 y esto es 5, 3, 1 y ahí ya te queda pues esto. Digamos que ese estaba más fácil. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Sí, pues hablando ya de eso, pues pasando a otro ejercicio, pero también con el mismo tema. Entonces, para que me expliques por encimita, pues entonces un ejercicio que es el parcial 2020-21, que el ejercicio 2. Ahí Este de ese, acá. sí, ese, que pues literalmente pues como que lo mismo que me está explicando, pero ya como en un ejercicio así, porque hay por definición, en Jacobi tiene que cumplir que sea estrictamente diagonal para poder converger, sin hacer ningún cálculo en la matriz original, ¿cierto? Listo. Bueno, digamos que vamos a empezar a hacer pues la factorización LU. Digamos que es... Ay, espérame un segundo que... Dame un segundo. Dale.
Bueno, ya, perdón. Digamos que lo que hay que hacer aquí, yo no sé si tú, pues, digamos que hay varias formas de, de factorizar para Por conseguir el, una matriz LU. Pues acuérdate que hay factorización LU simple, con pivoteo, entonces, pues ahí no nos dicen cuál, entonces puedes utilizar cualquiera de los métodos. Y, eh, y el determinante, bueno, de una vez te digo la respuesta del segundo para que no, por si no alcanzamos a hacer con detalle el otro, pero acuérdate que se me había congelado la pantalla, bueno, acuérdate que nosotros, por ejemplo, acá teníamos estas dos matrices. sí, cuando, eso es lo que yo te pregunto, cuando nos dice separar, entonces queda A es igual a, ya separamos, así de fáciles. No, 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 no. No, no, no. Simplemente te lo voy a, pues, te voy a dar un ejemplo de cómo hacer el, pues, como el determinante, pero no, no, no. Digamos que la descomposición LU es lo siguiente. Digamos que aquí, esta es la parte práctica, ¿cierto? Esta parte Sí. práctica sería más como tú ya debes tener programado la factorización LU, entonces sería correr ese método. Pero pues, o sea, en lo que se basa la matriz, lo que se basa el método, es decir, tú tienes aquí una matriz así, ¿cierto? Y lo vas a convertir en, Sí. y lo mismo, listo. Entonces, digamos que ahí tú lo puedes hacer con pivoteo parcial, con pivoteo total, pues o sea, ahí sería como correr ese método. Y pues porque hacerlo, o sea, también lo podrías hacer a mano, o sea, resolviendo cada una de esas, eh, resolviendo pues este sistema. Pero pues eso te tomaría mucho tiempo, no te lo recomiendo. O sea, aquí lo mejor es correr el método. Eh, listo. Para el, el determinante, digamos que lo que tú usas, eh, digamos que las decomposiciones es muy fácil, dadas ciertas descomposiciones, es muy fácil calcular el determinante por algunas propiedades de las matrices. Entonces, eh, cuando tú haces, digamos que aquí haces factorización LU con pivoteo parcial. Eh, ahí lo que haces es que pues te queda una ecuación así. Y donde P es una matriz de permutación, ¿cierto? Y todas, pues, digamos que hay un teorema que nos dice que si tú necesitas sacar el determinante de A, entonces puedes hacer y tendrías que el determinante de A es el determinante, pero obviamente pues para esto necesitarías, A, L y U. sí, pues necesitarías,
No, necesitarías hacer el pivoteo, pues ese pivoteo parcial. Entonces esa es como la idea acá, que corras el método de factorización pivoteo parcial. Y obviamente que veas, que calcules el determinante con esta propiedad. Espérate, yo creo que por aquí yo tengo esas diapositivas para ver si podemos, porque así escribiendo cada paso creo que no nos da el tiempo, pero sí te puedo mostrar más o menos cómo se hace. Listo. A ver. A ver si te paso esta. ¿Quieres te paso estas notas? Bueno, entonces yo te voy a pasar si quieres tú tienes las diapositivas de esa clase, pues porque es que el método, o sea, ahí sería simplemente como, sí, como hacer el método en cada iteración. Pero digamos que la única diferencia entre este pivoteo parcial y el pivoteo normal es que pues vas a tener como que vas a tener que cambiar si estás resolviendo un sistema, vas a tener que cambiar el vector de matrices independientes, pues la columna de vectores independientes, y vas a tener que cambiar, pues como esta parte de acá, digamos que tú tienes la matriz A y esa está multiplicada por x1, x2, x3, ¿cierto? Con este pivoteo parcial, pues tú puedes, acuérdate que en pivoteo parcial, pues tú puedes cambiar el orden de las ecuaciones. O sea, puedes cambiar lo que está en esta fila para esta fila o viceversa, porque al calcular pues los pivotes, puede ser que, pues, que haya una división que sea como, pues que no tenga problemas. O sea, si tú estás en algún momento dividiendo como por un cero, o pues es una división así como que te va a causar problemas, entonces tú lo que puedes hacer, lo que hace el pivoteo parcial, es dejarte cambiar el orden de estas ecuaciones para conseguir que el número que esté en la posición de pivote como que te garantice que no vas a tener ninguna de esas divisiones que causa problemas. Entonces, por eso puede cambiar el orden de x1, x2, x3. Si quieres, yo te voy a mandar. ¿Tú tienes las diapositivas de esa clase o ya me Sí, estás sí, mandando yo, una yo en grupo? tengo las diapositivas, claro. Ah, si quieres, o sea, ¿hay alguna? Porque es que aquí hacer, pues es un proceso largo, es más fácil correr el programa si uno ya lo tiene programado, pero si quieres podríamos ver si hay algún ejemplo en las diapositivas que no entiendas, si quieres lo podemos mirar. Dale, entonces, no, tranquila, pues yo ahorita o sea, aunque creo que lo tiene bastante explicado, pero dale, tranquila, pues para eso aprovecho este tiempito que queda para que me explique el otro punto, Listo, dale. el último. Este de aquí, otro. No, pues el otro, que eso le parece Bart.
Bart Simpson. Ah, bueno, espérate, bajo aquí. Ese. Y en la otra diapositiva, en la otra imagen está el B, que dice que utilice CRUD para resolver los tres sistemas de ecuaciones. Listo. Entonces, aquí también es este también es un problema de factorización. ¿Qué pasa? Pues este es un problema de factorización directa. Digamos que hay, lo bueno de la factorización directa es que, digamos que pues no hay, no hay como que modificar el vector de términos independientes. ¿Eso qué Ah, sí. significa? Que si tú tienes, hola, Pero ahí dice que el vector de términos independientes son tres vectores de términos independientes. sí, por eso, ¿Qué porque dice la tú tienes que factorización directa? resolver, Perdón, otra vez. hola, ¿Qué dice la factorización directa otra vez? la factorización directa básicamente es un método también para factorizar una matriz en triangular superior y triangular inferior, pero básicamente lo bueno de la factorización directa es que no cambia este vector B, el vector de términos independientes. Entonces, tú solamente, ¿por qué es bueno para resolver este tipo de problemas? Porque solamente tendrías que hacer la factorización una vez y ya con esa factorización puedes resolver cualquiera de esos sistemas cambiando el vector. Ah, Entonces, ok. como que aquí, ¿qué harías? Resolverías, o sea, expresas A como LU y resuelves para B1, que es 1, 1, 1, B2, que es 2, 2, 2, y B3, que es los 3. Crowd, o sea, si te acuerdas de esa clase, las factorizaciones directas, digamos que hay como tres tipos que nos enseñan. Está la de Doolittle, la de Crowd y la factorización de Cholesky. Entonces, pues básicamente es como también resolver este sistema, solamente que digamos que uno hace como que en cada una de las maneras de factorizar de manera directa, como que uno hace una suposición, pues no una suposición, sino que como que le asigna de entrada unos valores a la diagonal de matrices o a ambas, y con eso como que se condiciona el método. Entonces, para crowd, que es la que nos piden, eh, sí, nos piden aquí. Ah, bueno, mira que ahí nos preguntan, explique qué grupo de métodos le recomendaría a Bart usar para minimizar el número de operaciones. Eh, Precisamente por eso factorización directa es bueno, porque si tú hicieras, por ejemplo, eliminación gaussiana, a ti te toca hacer, coger o sea, coger a este sistema, igualarlo al primer vector que es 1, 1, 1 y resolver todo eso con eliminación gaussiana, porque acuérdate que la eliminación gaussiana modifica este vector independiente. Ok. Volver a hacer eliminación gaussiana para todo ese sistema con 2, 2, 2. Y no podrías utilizar nada de lo que hiciste anteriormente para el otro vector. Y volverlo a hacer para el vector 3, 3, 3. ¿Qué nos permite factorización directa? ¿Y por qué la respuesta aquí sería factorización de la matriz A? Porque nos permite encontrar A, pues encontrar L y encontrar U y no, pues y podemos ya luego aplicar, resolver ese sistema para B1, B2 y B3 sin tener que hacer eliminación, por ejemplo, eliminación gaussiana para cada uno de los vectores que nos dan. Entonces Para ya crowd, en dime. factorización directa, ahí tú qué método recomiendas utilizar para hallar el U. Sí, por ejemplo, puede ser Crowd, Doolittle, Cholesky. Ahí te dicen que Crowd. Sí. Sí, Crowd. Eh,
Si te dicen que utilicen crowd, utilizas crowd, pero esa es la razón por la que te dicen que utilices crowd, porque si una persona no sabe las propiedades de estos métodos, entonces se va a poner a resolver estos tres métodos y probablemente no alcance a resolver el parcial. Okay. Entonces, para crowd, uno tiene una, pues hay una, lo que te decía, digamos que cuando uno va a resolver este tipo de sistemas, siempre hay que asignarle como un valor a la diagonal de las matrices, U y L, o a veces a las dos. Para crowd, lo que uno determina es que la diagonal de la matriz U va a ser 1. Entonces, digamos que ahí lo que uno tiene que hacer es plantear el sistema. Y ahí literalmente como que es resolver el sistema. Vamos a hacer esta, entonces hacemos algunas de las iteraciones. Aquí dice 1cc. Supongo que cc por los últimos dos números de su célula. Bueno. $64, 8 menos 1. Vamos a hacer si quieres una iteración a ver si alcanzamos. 1. Pero de nuevo, esto también sería algo que sería mejor hacerlo pues ya teniendo el código. 3 menos 3. 14. Entonces, si tú multiplicas acá, multiplicas la fila por esta columna. Entonces, eso ahí te queda L1, 1. Ahí también, digamos que pues haces esa multiplicación para cada paso. Luego multiplicas esta, la voy a subrayar acá. Luego multiplicas esta fila por esa primera columna y te queda L. Bueno, entonces te queda la primera parte. Y una vez vamos resolviendo en cada iteración. Multiplicas acá y el primero es 164, ¿cierto? Ahí viste por qué. Sí, obvio. Listo. Entonces, digamos que ahí sigues multiplicando y sigues pues encontrando estos valores. Como te digo, probablemente sería más fácil simplemente programarlo y correrlo, pero digamos que ahí puedes seguir, pues seguir como haciendo cada multiplicación y por ejemplo ahí te quedaría que L21 pues multiplicas por esto, fila por columna y te queda que eso es igual a 1. Bueno, L31, vamos a multiplicar esta, L31 va a ser igual a 3. Entonces para la siguiente iteración ya puedes reemplazar los valores que te dieron. Pues mira que la primera iteración es muy fácil. Porque solamente tienes este 1. Y ya la segunda iteración, pues para poder hallar, pues tienes que continuar y obviamente ir resolviendo cada uno de estos valores. ¿Esa te quedó clara? Sí, sí. Ahí, perfecto. Listo. Listo, sí, eso sería lo que tendrías que hacer. Y para pues obviamente
para la anterior, que era el pivoteo, o sea, no necesariamente tienes que hacer pivoteo parcial. Pues esta simplemente era como simplemente te lo dije como para mostrarte cómo sería el determinante. Pero mira que, por ejemplo, aquí también aplicaría crowd. Ya te digo, ya te muestro un ejemplo. Es igual, creo que está también en las diapositivas, sino que es que este año, pues yo por ejemplo no tengo acceso interactivo, entonces me toca rebuscármelas. Pero a ver si lo encuentro por acá. Y si no, yo te lo mando después para que Vale, veas un ejemplo con cada paso. Listo. ¿Tienes alguna otra duda ahí sobre esos puntos? no, pues así como que así no, ya sería puro hacer ejercicios ya con todo eso que me explicaste. Listo. No, perfecto. Si yo encuentro esas notas, te las mando también para que les pegues un vistazo, porque hacer Listo, cada una de esas sustituciones a mano, nada más hubiéramos hecho un ejercicio. listo, dale, gracias. Dale, con gusto. Chao. Chao, que estés bien.